Portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en el Telediario de Televisión Española. Gracias a vosotros. Faltan menos de 2 meses para las elecciones generales. Hoy sabemos que van a coincidir con las valencianas. Hemos conocido hoy el adelanto ya formalmente. Y los sondeos, las encuestas que vamos conociendo, indican un descenso en la intención de voto para Podemos. Algunos dicen que el 15% de sus votantes podrían irse al Partido Socialista. No sé qué fiabilidad le dan a esos sondeos. ¿Están preocupados? ¿A qué achacarían ese descenso en todo caso? Bueno, yo creo que todos los analistas están coincidiendo en algo, y es que la situación, el escenario está completamente abierto. Eso es lo que dicen todos los analistas, viendo todas las encuestas, que por otra parte los fenómenos más importantes que han ocurrido en la política española en los últimos años nunca han sido capaces de predecirlos. Así que yo sé que las encuestas son un instrumento no solamente para entender lo que ocurre, para hacer fotos de cómo está la sociedad, sino también de intervención política. Son un arma política, porque le están diciendo a la gente, le están lanzando mensajes políticos, ¿no? El mensaje Podemos está hundido es un mensaje muy poderoso que todo el mundo quiere repetir. Yo prefiero no hacer tanto caso a las encuestas, aunque son una herramienta legítima, y que la encuesta verdadera sea el voto de los españoles y las españolas, y para eso vamos a trabajar, ¿no? Ya han dado muchas veces la sorpresa y creo que estas elecciones también pueden hacerlo. Al margen de esas encuestas, sí tenemos datos recientes de elecciones. Por ejemplo, en Andalucía, Podemos, concurriendo con Izquierda Unida, perdió aproximadamente 300.000 votos. En 2016, también concurriendo con Izquierda Unida, cerca de 1 millón de votos. No sé si es una tendencia que ustedes observan con preocupación, están tomando alguna medida o son casos puntuales. Creo que nosotros vamos a tener que salir con nuestras credenciales a ser la fuerza mayoritaria del bloque progresista. Nosotros no hacemos política mirando las encuestas, sino viendo lo que somos capaces de hacer con la fuerza que nos dan los ciudadanos. Lo que la gente ha podido comprobar es que a nosotros, una fuerza política que es la única que se presenta sin un solo euro de los bancos, sin pedir un solo dinero, todos los euros que nosotros invertimos en campaña lo hacemos porque nos lo presta la gente o porque es el dinero que ahorramos con las donaciones de nuestros cargos públicos. Todo eso, que nos hace ser una formación que no tiene deudas con los poderosos que mandan sin presentarse a las elecciones, es lo que a nosotros nos permite decir, con la fuerza que ustedes nos den, somos los que vamos a poder hacer las cosas que en este país han significado los cambios más importantes. Todo el mundo sabe que el Partido Socialista jamás hubiese subido el salario mínimo a 900 euros si no hubiese sido por la negociación con Pablo Iglesias. Todo el mundo sabe que las pensiones no se habrían actualizado al IPC si los pensionistas no están en las calles y si no tenemos a Yolanda Díaz, diputada de Unidos Podemos en el Congreso, defendiendo unas pensiones dignas, porque hasta el Partido Socialista impide en este momento que el IPC se vincule por ley las pensiones al IPC. Hasta el Partido Socialista lo impide en este momento. Entonces, nosotros no hacemos política pensando en las encuestas, hacemos política demostrándole a la gente que con la fuerza que nos dé podemos llegar hasta donde esa fuerza llega. Con esta fuerza que hemos tenido ahora hemos llegado a hacer cosas importantes. Si nos dan fuerza suficiente para ser la fuerza mayoritaria, a lo mejor en este país algunas cosas cambian definitivamente y no solo medio a tientas como hace el Partido Socialista. Al margen de esas encuestas que les pueden dar ustedes más o menos fiabilidad, es cierto que se observan algunos problemas. Por ejemplo, aquí en Madrid va a haber 2 marcas diferenciadas: Más Madrid, con Íñigo Errejón en la comunidad, con Manuela Carmena en el ayuntamiento; por otro lado, Podemos. ¿Cómo afecta eso a su estrategia? ¿Cómo puede debilitar, cómo puede dividir el voto de izquierdas? Yo creo que eso forma parte de nuestro proceso de maduración, que además, yo creo que por suerte, lo ha vivido toda la ciudadanía en España junto a nosotros, ¿no? Han vivido nuestro nacimiento, nuestro crecimiento y ahora pues nuestro salto a la madurez como formación política, que ha demostrado en estos 3 años en el Congreso que tiene capacidad de gobernar. En ese proceso de maduración ha habido momentos difíciles, sí, y este ha sido uno de ellos, probablemente el más difícil. ¿Ha habido errores? Yo es que creo que el principal error, no un error, el principal error que hemos cometido en Podemos ha sido la forma en la que hemos expuesto tan descarnadamente los conflictos internos. Entonces, ha habido situaciones difíciles y errores graves que creo además que es lo que más le disgusta a la gente de nosotros, pues sí, pero creo también que pese a todo eso hemos conseguido madurar como fuerza política y sobre todo demostrar que somos útiles, incluso aunque haya dificultades en el camino, ¿no? Sabíamos que esto no era un camino fácil. Pero no sé si están taponando esos errores, esas posibles fugas. Hemos visto, por ejemplo, 20 cargos de Podemos que se han unido a Más Madrid recientemente. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿se están tomando medidas para frenar, digamos, ese proceso que usted decía de maduración en la formación?
creo que es perfectamente libre en democracia que haya compañeros y compañeras que decidan irse a otro partido y presentarse con otro programa político. También creo que hay millones de personas, aunque a lo mejor no tengan la atención de los medios de comunicación, que de forma anónima son las que están en los círculos, las que están sacando adelante el trabajo, las que defienden el programa de Unidas Podemos en el trabajo cuando van por las mañanas y se toman el café con los compañeros, o a la salida del colegio cuando están esperando a recoger a los niños y a las niñas. Esa es la gente que forma Podemos, y yo creo que nosotros, ya digo, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, ¿no? A mí me gustaría que en esta campaña, que va a ser tan sobreactuada y tan hiperventilada, si se me permite la expresión, nosotros no vamos a sobreactuar, nosotros vamos a salir a explicar y a contar las credenciales que tenemos, porque lo que hemos hecho es nuestra mejor carta de presentación. Y con eso creo que estamos en disposición de afirmar una cosa que sabe hasta nuestro principal adversario, ¿no? Y es que si en este país se han podido hacer mejoras sociales es por el empuje del 15M, de los pensionistas, del movimiento feminista y esa fuerza traducida a las instituciones en Unidas Podemos. Entonces, cada voto a Unidas Podemos es un voto para que el salario mínimo suba a 900 euros, para que las pensiones se actualicen al IPC, y eso lo sabe hasta quien no nos va a votar jamás. Y eso es lo que nosotros podemos poner encima de la mesa. Hablaba ahora del caso de Madrid. El caso de Madrid lleva sin duda el nombre de Íñigo Errejón, era uno de los pilares básicos en la fundación de Podemos. Se une a la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid. Formalmente él dice seguir perteneciendo a Podemos. No sé si han entablado algún tipo de comunicación ya con Íñigo Errejón, si hay alguna exploración de posibilidades de cara a después de las elecciones. Le corresponde eso a Madrid decidirlo, pero vamos, él mismo ya ha dicho que quiere competir en solitario, ha renunciado a pactar con uno de nuestros principales compañeros en el espacio político del cambio, que es Izquierda Unida, y yo respeto mucho la decisión que han tomado Manuela e Íñigo. No la comparto, creo que es un error, pero bueno, insisto, forma parte también de nuestro proceso de maduración, ¿no? Y hay que contar con ello y tirar para adelante, porque a la gente que no le está llegando la ayuda a la dependencia, a la gente que todavía tiene que ver cómo se reforman cómo se derogan las reformas laborales, a la gente que está esperando que haya una ley contra las violencias sexuales que permita que las mujeres no vayan asustadas caminando por la calle, todo eso somos nosotros quienes lo vamos a poder trabajar, al menos eso hemos demostrado hasta ahora, y creo que eso es lo que nos tiene que importar, seguir haciendo política para cambiar la vida de las personas, incluso a pesar de las dificultades internas. Si le parece, vamos a abundar en este asunto, en esas divisiones, sobre todo con Íñigo Errejón como protagonista. Vamos a ver unas declaraciones que hizo aquí a esta casa hace menos de un mes. Venga. Yo creo que había mucha ciudadanía progresista huérfana, desencantada. Yo creo que a veces, cuando el agua está estancada, hay que atreverse a tomar decisiones que permitan que la cosa fluya, que se abra. Hablaba Íñigo Errejón de agua estancada y otras voces en Podemos, gente que estuvo desde el primer momento que también pedían una cierta regeneración. No sé cuál es su opinión, si cree que Podemos es el momento de una regeneración interna, de un cambio dentro de la formación. No sé a qué se refiere, porque me parece como muy genérico, ¿no? Casi poética esa frase. Pero si hablamos de política, creo que solamente él, de esa foto que está apareciendo ahora en la pantalla, está en desacuerdo con lo que hemos hecho Unidas Podemos. Esta legislatura ha estado marcada primero por un epílogo del Partido Popular que nadie se creía. Solamente Pablo Iglesias dijo: señor Rajoy, esto es un epílogo, su gobierno es un epílogo. Todo el mundo nos decía una y otra vez: los números no dan, los números no dan, no se puede echar al PP. Y finalmente lo conseguimos con una moción de censura que ni el Partido Socialista se creía que podía ganar, y que todo el mundo sabe que negoció mucho más Pablo Iglesias que Pedro Sánchez. Y después la constatación de que sí se puede. Entonces, echar a Mariano Rajoy, pactar con el gobierno los presupuestos más sociales de la historia, subir el salario mínimo a 900 euros. No sé qué cosas políticas pueden, no sé, alguno de esos compañeros que están en esta imagen diferir. Creo que ninguno va a diferir de ello. Sí, es la imagen, por contextualizar a nuestros televidentes, la imagen de Vista Alegre 1, 2014. En esa foto prácticamente lo único que queda ahora mismo es Pablo Iglesias, el resto se han ido apartando, algunos por otras cuestiones, como es el caso de bueno, Monedero. Todos hacen política, ¿eh? Todos están haciendo política. Algunos están ya en las filas de Más Madrid también con Íñigo Errejón, es el caso de Luis Alegre. Veíamos esa imagen histórica y hay otro momento histórico también más reciente de la formación Podemos que vamos a ver también a continuación. Es 2017, es Vista Alegre 2, es llamada a la unidad. Ahí vemos también a Íñigo Errejón en esa imagen con Pablo Iglesias. Ha pasado casi 2 años
¿Qué ha sido de esa unidad? Han pasado muchas cosas desde entonces. Bueno, claro, han pasado muchísimas cosas, que hemos echado a Rajoy, que hemos pactado los presupuestos más sociales de la historia. Creo que una organización se mide por lo que hace para mejorar la vida de la gente. Yo entiendo que las cuestiones internas de los partidos son también interesantes, y más ahora que vivimos en un momento de una sobreexposición informativa en la que, bueno, a todo el mundo le interesa como todas las entrañas de todo. Pero creo que incluso pese a esa vida interna a veces, nosotros hemos sido capaces de poner encima de la mesa políticas que mejoran en lo concreto la vida de las personas, y creo que ese es el mandato que nos dieron en Vista Alegre: unidad y humildad. Hay que trabajar unidos, porque los que no pedimos un euro a los bancos, los que nos limitamos el salario, los que nos limitamos los mandatos, los que no tenemos el teléfono de los jefes de las grandes empresas multinacionales de este país, no tenemos otra que unirnos. Y eso fue un grito que nosotros, que fuimos las personas que los militantes eligieron para estar en la dirección y en las posiciones de responsabilidad, hemos llevado hasta el final y siempre en todo lo que hemos podido. ¿Ha habido dificultades internas? Claro que sí, pero pese a eso hemos sido capaces de hacer muchas cosas, y creo que eso es lo que a la gente le importa, que pese a las cosas internas muchas veces que todos los partidos tienen, seamos capaces de hacer políticas que mejoren la vida de la gente, si no, no tendríamos sentido, ¿no? Eso ocurría en el núcleo duro, digamos, del grupo que llegó a formar Podemos hace unos años, pero si tenemos una visión más global del país, vemos también problemas con muchas confluencias que se han apartado de la marca Podemos, Compromís, en Marea está en una tesitura similar, Manuela Carmena aquí en Madrid. ¿Cómo afecta eso a la estrategia de Podemos, la estrategia territorial de cara a las elecciones de mayo? Primero, una cuestión. Muchas veces hay dificultades y otras veces no hay dificultades, hay diversidad. Nosotros somos un grupo confederal, esto es inédito, nunca antes en la historia de la democracia había pasado algo como esto, y hemos demostrado que como grupo confederal tampoco se nos da mal la cosa, ¿eh? Hemos sido el grupo parlamentario que más iniciativas legislativas ha presentado, y dudaban de nosotros. Recuerda todo el mundo esa imagen de Alberto Rodríguez, el diputado canario de Unidas Podemos, con las rastas, y Montoro y Rajoy mirándoles como diciendo: Dios mío, que ha venido aquí. Y hemos demostrado que somos el grupo parlamentario más solvente. Quiero decir que hay veces que hay problemas y hay dificultades, y nosotros además las sobreexponemos, ¿no? Pero hay otras veces que es diversidad, y es sano plantear que nuestro país es un país diverso, donde hay diferentes sentimientos nacionales, donde hay una diversidad de opiniones que, ¿por qué no?, puede reflejarse también en las instituciones y haber mecanismos de generación de consensos. ¿Qué pasa con las confluencias? Pues que tenemos que hacer procesos de diálogo para llegar a acuerdos. Claro que sí, es que no tiene el Partido Popular también sus confluencias, aunque allí vayan a mando único. A Íñigo Errejón aquí en Madrid, por ejemplo. Es que Íñigo ha decidido montarse otro partido y emprender un camino diferente, y aún así nuestra responsabilidad en política es hablar siempre con todo el mundo. Por supuesto que sí, ¿cómo no? Y además después de las elecciones buscar algún tipo de alianza también con... Cuando conozcamos su programa, cuando conozcamos lo que quieren hacer, pues seguramente tendremos cosas en común, y por supuesto que tendremos que hablar. Si es que de eso va la política. Además, los ciudadanos con toda rotundidad están diciendo: oye, no queremos mayorías absolutas, queremos pactos. Por eso nosotros le decimos a la gente: oiga, con la fuerza que hemos tenido hemos llegado hasta aquí. Si nos dan ustedes más fuerza y somos la fuerza mayoritaria del bloque progresista, pues a lo mejor no nos tiemblan las piernas cuando haya que enfrentarse a las eléctricas para bajar el precio de la luz, que eso es una cosa que Pedro Sánchez firmó, pero no se ha atrevido a hacer. Hemos repasado algunos de los momentos más convulsos y más recientes de la formación Unidos Podemos. Ha coincidido también con el permiso de paternidad de Pablo Iglesias, candidato a la Moncloa. Siendo el candidato a la Moncloa, ¿ha debilitado esa ausencia a la formación en momentos tan complejos? ¿Cómo lo analizan? Estoy segura de que eso es lo que le dicen a muchísimos trabajadores, incluso mucho más a muchas mujeres, ¿no? Oye, no te cojas todavía la baja médica por este embarazo, vente unos días más a trabajar. Oye, mira, sé que te corresponden 5 semanas de permiso de paternidad, pero en realidad hazlas solo a medias porque estamos en un momento crucial para la empresa, entonces necesitamos tu aportación. Y al final muchas familias que deciden, pues como el hombre cobra un poquito más, que la mujer se quede en casa, a lo mejor no solo los 6 meses del permiso, sino juntando la lactancia y todas las vacaciones que suelen pillar, sino un año, porque con el sueldo del hombre, pues al final llegan, y al final es mucho más caro pagar la escuela infantil o pagar a una persona que se quede con los niños. Y eso al final hace que no haya igualdad. Entonces yo creo que uno tiene que predicar con el ejemplo y tiene que hacer lo que dice que va a hacer y lo que propone para la política. Nosotros proponemos que los permisos sean iguales
iguales e intransferibles, y creo que Pablo Iglesias está haciendo una cosa que a partir de ahora va a ser muy difícil que no hagan otros líderes políticos, que es decir, sí, se puede ser candidato a la presidencia del gobierno y dedicar los meses que te corresponden al cuidado de tus hijos e hijas, en este caso de mis dos hijos, de Leo y de Manuel, y eso es perfectamente compatible con ser presidente del gobierno. Y si no lo es o no lo ha sido hasta ahora, deberá serlo en el futuro, porque es lo que está reclamando todo el mundo. Lo va a decir con contundencia este 8 de marzo. Antes de analizar los pactos que se puedan dar después de las generales, hablaba usted del 8 de marzo. ¿Ese puede ser también una baza de campaña que ustedes van a jugar esta semana con tanta movilización feminista? Obviamente el 8 de marzo va a ser un hito que influye en la política, me atrevo a decir, mundial, y obviamente en España va a volver a ser, creo que vamos a construir de nuevo un ejemplo democrático. Digo creo que vamos a construir porque las cosas no se hacen solas, y la huelga feminista va a ser posible porque millones de mujeres vuelvan a hacer huelga y la construyan con sus propias manos, participando en asambleas y en todas las actividades, ¿no? Que las cosas no surgen como setas, hay mucho esfuerzo detrás, pero no creo que sea un acierto para alguien utilizarlo como parte de la campaña electoral, ¿no? Me parece torpe, me ha parecido muy torpe el gesto de Ciudadanos de querer inventarse un nuevo feminismo a 4 días del 8 de marzo cuando está todo el movimiento feminista organizando la huelga. No, hay cosas que son política, pero que los partidos políticos tenemos que asumir que no lideramos nosotros. El 8 de marzo es más política que muchas de las cosas que se hablan en el Congreso, pero hay que respetar que son las mujeres quienes lo están liderando y quienes nos están marcando el paso. Hablando de ese 8 de marzo, hablando de esa movilización, ¿qué opinión le merece que los líderes de los 4 principales partidos en España sean varones, incluyendo también Unidos Podemos? Pues una cosa que en el caso, no me atrevo a hablar por el resto de fuerzas políticas, aunque creo que cambiará, pero en el caso nuestro estoy convencida de que cambiará pronto. Estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la Secretaría General va a ser una mujer, y creo que eso es una cosa que todo el mundo tiene muy clara en Podemos, y bueno, y si no, al tiempo. Y un último apunte antes de pasar, como le decía, a esos cálculos, a esos posibles análisis después de las elecciones. Hay otro asunto que generó mucha crítica interna y también fuera del partido. Fue la compra del chalet en Galapagar, en la Sierra de Madrid. ¿Creen que después de que Pablo Iglesias dijera que no confiaba en los políticos que vivan en chalés, eso puede suponer una ruptura del discurso para algunos de sus votantes? Creo que se intentó, y creo también que, en fin, hay mucha gente que lo que nosotros hagamos con nuestro dinero que ganamos, y es público porque además se publica lo que ganamos y lo que donamos, creo que a la gente no le importa mucho eso. Si fuese una cuestión de incoherencia, no importaría tanto una incoherencia que no afecta a las arcas públicas como el hecho de que el Partido Popular haya dicho una y otra vez que el rescate bancario no nos iba a costar un euro y todavía nos deben a los ciudadanos españoles. Me refería al contraste de unas declaraciones con el hecho. Sí, yo le digo que si fuese una cuestión de incoherencia, de la incoherencia entre unas declaraciones y un hecho, creo que a la gente le da bastante más igual lo que uno con su dinero ganado legítimamente haga, como es el caso de Pablo Iglesias o mío, que hemos decidido hacer con nuestro dinero lo que nos da la gana. Creo que a la gente le preocupa mucho más que el Partido Popular diga que el rescate bancario no nos va a costar y nos cueste 60.000 millones de euros, o que Pedro Sánchez diga que va a publicar la lista de amnistiados fiscales y no la publique, o que diga que va a derogar las 2 reformas laborales y no lo haga, o que la señora Villacís oculte un patrimonio de 2 millones de euros en una sociedad patrimonial que no declara. Creo que las incoherencias políticas, las que afectan al bolsillo de la gente, le preocupan mucho más a los ciudadanos, y sin embargo no ocupan tantas portadas, y la gente reflexiona sobre ello, porque por suerte tenemos una ciudadanía informada y que no es idiota. Entonces creo que si fuese una cuestión de incoherencia, madre mía, la de horas que tendríais empleadas con cosas que se afectan al dinero. Hablamos ya de esas elecciones generales del 28 de abril. Estamos viendo decretos aprobados por el Partido Socialista desde el Gobierno en los últimos días. ¿Temen que el PSOE, el Gobierno, capitalice esas medidas sociales en las que ustedes han trabajado también? Creo que a la gente le sorprende mucho que un gobierno que ha titubeado tanto y que ha sido muchas veces tan torpe a la hora de implementar determinadas medidas, o que directamente se ha escondido, ¿no? Y firmó, hay que regular el precio de los alquileres, pero después se han negado en rotundo a regular el precio de los alquileres. Que firmó el presidente del gobierno, hay que regular y bajar la factura de la luz, porque tenemos una de las facturas de la luz más caras de Europa, y tenemos a las empresas eléctricas un oligopolio brutal en España, que reciben muchísimos más beneficios que en el resto de países de Europa, y el presidente firmó eso y no lo ha cumplido. Entonces creo que la gente, al fin y al cabo, se da cuenta de que el Partido Socialista, gracias a nuestra presión y a nuestra capacidad de negociar con ellos,
ha llegado hasta el límite de donde puede llegar. Precisamente por eso es tan importante que los ciudadanos en estas elecciones no acudan con el miedo y la consecuencia del miedo, que es la resignación, a decir, madre mía, cómo viene la derecha, vamos a quedarnos como estamos, porque las cosas no están bien. Nos están viendo seguramente ahora muchos abuelos y muchas abuelas que tienen que estar ayudando a sus hijos y a sus nietos porque no llegan a fin de mes, que sus hijos y sus nietos tienen que estar viajando a vivir a otros países porque aquí no encuentran un trabajo estable. Ante esa desconfianza hacia el Partido Socialista, ¿se plantean reeditar la mayoría, por ejemplo, de la moción de censura? Hombre, yo a lo que aspiro es a ser la fuerza mayoritaria, porque creo que ha quedado en evidencia que el Partido Socialista en solitario es verdad que ha llegado a un límite mayor del que habría llegado el Partido Socialista de Susana Díaz, gracias al trabajo que hemos hecho negociando con ellos cosas que jamás hubiesen aceptado, ¿eh? O sea, el Partido Socialista no quería subir el salario mínimo a más de 800 euros. El Partido Socialista ha demostrado que incumple lo pactado y que no querían controlar el precio abusivo de los alquileres. Y lo firma y luego lo incumple y aquí no pasa nada, ¿eh? No, aunque lo haya firmado delante de los medios de comunicación y de todos los ciudadanos. Entonces, creo que la gente ve que efectivamente, si al final queremos que haya un gobierno que le diga a las eléctricas sus beneficios van a ser un poquito más bajos, creo, de nuevo, que hasta nuestros mayores adversarios, hasta quien nunca nos va a votar, sabe que es Pablo Iglesias el que se va a sentar delante de una eléctrica a decirle eso y no Pedro Sánchez. Y por eso yo creo que el voto a Podemos es el voto de garantía de que la vida de la gente puede mejorar sustancialmente, ¿no? Las cosas que son importantes. Sé que deja muy bien el aire las encuestas y los sondeos, pero si nos ponemos en el escenario en que puede haber un gobierno del que formen parte Partido Popular y Vox y ustedes lo pueden impedir favoreciendo un gobierno entre Partido Socialista y Ciudadanos, ¿lo harían? ¿Se lo plantean? Es que creo que el Partido Socialista y Ciudadanos, gobernando juntos, no podrían implementar ninguna medida que fuese buena para la gente. Prueba de ello es el acuerdo al que llegaron de gobierno ya en 2016, ¿no? Yo creo que la gente no quiere volver al pasado con las tres derechas, pero tampoco quiere volver a 2016. Ese acuerdo de gobierno decía que el salario mínimo tenía que subir un mísero 1%. Eso lo pactó Pedro Sánchez con el señor Rivera. Yo no quiero eso para mi país. Yo creo que en este país no hace falta votar con el miedo y la resignación de que para frenar a la derecha vale cualquier cosa. No, para frenar a la derecha hace falta garantizar derechos, blindar derechos, porque si no, a lo mejor a corto plazo la derecha no llega ahora, pero si lo que hay como alternativa a la derecha es un Partido Socialista que titubea, que no baja el precio de la factura de la luz, que no baja el alquiler, que no garantiza empleo estable, la derecha a lo mejor no llega en 2 años o no llega en 3 años, pero llega en 5. Hablamos ya de Cataluña, es un tema que está muy presente en la política nacional, que seguro que va a marcar gran parte de la campaña. Me gustaría saber que redefiniera cuál es la posición de Podemos ante la crisis de Cataluña. ¿Cuál sería la solución que ofrece Podemos? No tengo que redefinirla porque hemos planteado siempre lo mismo. El diálogo tiene que ser la base para encontrar un nuevo acuerdo de convivencia y nuestra propuesta es clara. Queremos un nuevo encaje territorial de Cataluña en España y creemos además que eso tiene que decidirse no solamente dialogando los partidos políticos, sino con una participación de la ciudadanía. Y ojalá que lo resolvamos pronto, porque estoy convencida de que la gente que está en Extremadura, de que la gente que está como mi familia viviendo en Castilla y León, quiere que no hablemos tanto de Cataluña, que es muy importante, por supuesto que sí, y que hablemos más del tren de Extremadura o de cómo se está vaciando la España rural, porque no hay consultorios médicos, porque no hay escuelas, porque se están cerrando los principales servicios públicos. ¿Y esa solución pasaría, por ejemplo, por un referéndum pactado del que han hablado en ocasiones? Sí, claro que sí. Pero eso requeriría una reforma profunda de la Constitución. Parece que no se darían las mayorías en este momento. Habría que contar, por ejemplo, con el Partido Popular. No sé si las mayorías en el Congreso de los Diputados, pero estoy convencida de que si usted le pregunta a cualquier ciudadano, hay una inmensa mayoría, incluso votando al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que quieren que la Constitución blinde los derechos sociales. Hay una mayoría de ciudadanos que quiere que en este país haya un pacto territorial para que el mundo rural cuente, para que esté presente en los informativos. Quizás es la fórmula que ustedes ofrecen. Estamos hablando ahora de Cataluña. Hombre, me refería. No hace tanto tiempo el Estatut de Autonomía de Cataluña lo pactaron el Parlamento español, el Parlamento de Cataluña y fue refrendado por los catalanes. Es decir, usted puede llamarlo manzana, si usted lo prefiere, pero un referéndum pactado al final implica un proceso de participación de la ciudadanía en el que no solamente los partidos políticos decidimos las soluciones, sino que cuando llevamos 2 años de conflicto que está involucrando incluso emocionalmente a millones de personas, podamos resolverlo, porque además ya tenemos vías suficientes y formas suficientes para que esto sea técnicamente posible, haciendo que la ciudadanía hable directamente. Y oiga, si de lo que se trata es de que
además de la cuestión territorial, abramos la Constitución para mejorarla y para incorporar en ella el blindaje de las pensiones, para que no pueda llegar un partido socialista o un partido popular a desvincularlas del IPC, si de lo que hablamos es de garantizar la sanidad hasta en el último pueblo, en Béjar, en el último rincón de España, si de lo que hablamos es de blindar los servicios sociales o la independencia de la justicia para que no pueda llegar un señor Cosidó a decir que tiene controlada la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues hombre, a lo mejor a la gente le parece bien que vamos a escuchar, señora Montero, unas Constitución. declaraciones también relacionadas con la crisis en Cataluña, son de Pablo Iglesias, son recientes. Voy a tratar de ser útil a la hora de buscar un diálogo entre las fuerzas políticas catalanas y los sectores de la sociedad civil como Òmnium, con la sociedad civil en España y con el gobierno español, para solucionar esto de una manera civilizada. No es sensato que en España tenga que haber presos políticos. Hablaba Pablo Iglesias de presos políticos. ¿Ustedes creen que hay presos políticos en España, que se encarcela a la gente por sus ideas? Están presos por unos hechos que son políticos y prueba de ello es que el principal delito que se les imputa es un delito político contra las instituciones y por tanto un delito... Y esto Pero no lo digo yo, ideas, lo dice el señor Pérez Royo. Bueno, son presos políticos porque están por hechos que en los propios delitos de los que se les acusa son políticos y esto lo dicen todos los catedráticos importantes de este país. El delito de rebelión es un delito político y por tanto se les está juzgando por unos hechos que el propio delito reconoce que son políticos y llevan en prisión preventiva más de 1 año y medio. Yo creo que es suficiente para que podamos hablar de que, hombre, pues sí, se les está juzgando por unos hechos que son políticos. ¿Ustedes no creen que haya garantías en el proceso judicial? No, eso no lo hemos dicho. Yo lo que digo es que están siendo juzgados por hechos que son políticos. Quiero creer que hay todas las garantías. Es que, no sé, o sea, no me imagino otro escenario diferente a que haya todas las garantías. Pero no es la posición al menos de la Fiscalía la que está presente también acusándole de ese tipo de delitos. Que la Fiscalía está diciendo que no hay garantías. No, que está acusando de determinados delitos que ustedes hablan de delitos políticos y por tanto serían presos políticos. No lo digo yo, lo dice la propia tipificación del delito, lo dicen todos los catedráticos, que son delitos políticos, el delito de rebelión o el delito de sedición. Por otra parte, es sorprendente, ¿no?, que ante una situación así los propios presidente del gobierno, vicepresidenta, a la que por cierto el propio Partido Socialista propuso reprobar por las cargas del 1 de octubre, digan que no sabían nada del operativo policial, ¿no? O sea, la mayor amenaza en décadas para la historia de la democracia y el presidente del gobierno y la vicepresidenta y el ministro del Interior no tenían ni idea de dónde estaban nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Parece poco creíble, ¿no? En todo caso, insisto en una cuestión. Yo creo que la gente quiere que solucionemos lo que ocurre en Cataluña y que nos podamos dedicar a ver cómo llega el consultorio al último pueblo de Castilla y León, de Castilla-La Mancha o de Extremadura, a ver cómo podemos arreglar que haya instalaciones ferroviarias del siglo XIX en Extremadura. Es decir, la cuestión territorial en España no se agota con Cataluña, tiene que ver con una situación de financiación autonómica que hace a los territorios competir entre ellos en lugar de fijar un suelo de ingresos para que los territorios no parezca que tienen que ir al mercadeo de negociar cuántos euros les toca a cada uno, sino para poder asegurar los servicios públicos en cada último rincón. Tenemos que hablar del cambio climático, que estamos viendo el aumento de temperaturas más brutal. Esos son los temas que le importan a la gente, eso es también cuestión territorial y yo creo que la gente lo que quiere es que solucionemos ya la cuestión catalana, que si nos ponemos a dialogar no va a ser a lo mejor tan difícil como ahora la sobreactuación parece, y que nos ocupemos también de otros problemas que tiene la gente en nuestros territorios. Hay otro asunto fuera de nuestro territorio, es el tema de Venezuela y la posición que ha tenido España y la comunidad europea al respecto, Estados Unidos y muchos países de América Latina. Ustedes han tenido un cambio de posición respecto a Venezuela. Hace años decían que podría ser referente para el sur de Europa. Recientemente Pablo Iglesias dijo que la situación era nefasta política y económicamente. ¿Qué debería hacer España ante lo que está ocurriendo en Venezuela? Liderar las posiciones de mediación, y creo que eso hasta el ministro de Asuntos Exteriores, a pesar de que han hecho lo contrario, lo piensa. Es un error reconocer a un presidente de tal forma que la única solución para hacer efectiva su presidencia sea una intervención militar extranjera, que es lo que está proponiendo el propio Guaidó y que es lo que está proponiendo Estados Unidos. Todo el mundo en este país, que es un país de paz y que es un país con valores pacifistas, sabe lo que implicó la guerra de Irak, lo que implica que Estados Unidos decida que hay un país que tiene petróleo y entonces se invente armas de destrucción masiva o se invente cualquier argumento para terminar invadiendo ese país. Y el propio señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha reconocido que tenían preparada desde
desde hace muchos meses una estrategia militar para Venezuela, que es lo que está pidiendo el señor Guaidó. Creo que es una tremenda irresponsabilidad que nosotros estemos formando parte de una estrategia de confrontación en Venezuela, de aumento de la confrontación, que solamente puede acabar, insisto, con una intervención militar extranjera. Las guerras por petróleo, este país ha dicho muchas veces que no las quiere. Entonces yo creo que nosotros, y eso no implica defender al señor Maduro, eso implica decir, tiene que haber una solución dialogada, porque en política hay que dialogar hasta con el interlocutor que te pueda parecer el diablo en persona, pero si tiene capacidad de tomar decisiones sobre la vida de la gente, tu responsabilidad es hablar con esa persona. Y por tanto, creo que nosotros deberíamos abanderar las posiciones de mediación y no alentar o permitir con nuestro posicionamiento político que haya una intervención armada en Venezuela que va a terminar con muchísimo sufrimiento para la gente. Antes de terminar, ya nos quedan muy pocos minutos, señora Montero, quería... No nos hemos dejado tampoco ningún clásico. Hemos tocado casi todos, la verdad. Pero antes de terminar, me gustaría recordar el ofrecimiento que le hemos hecho a otros líderes políticos que han pasado por aquí. Hemos preparado aquí en Televisión Española un debate para el próximo 22 de abril. Me gustaría saber si ustedes estarían dispuestas a participar. A todos los debates, vamos, por supuesto que sí. Pues señora Montero, muchas gracias por estar hoy aquí en el Telediario de Televisión Española. Un gusto tenerla. Terminamos ya esta edición especial del Telediario con esta entrevista a Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.